Somos estudiantes del Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la División de Humanidades de la carrera de Psicología del primer semestre. Mi nombre es Vanessa Scott y vamos a hablar del capítulo 7 del libro de Metodología de Investigación de Roberto Hernández Sampieri. Concepción o elección del diseño de investigación en la ruta cuantitativa, el mapa. El diseño de investigación es el mapa operativo en la ruta cuantitativa. Representa el punto donde se conectan las frases conceptuales del proceso con la recolección y el análisis de los datos. ¿Qué es el diseño de investigación? El diseño de investigación es el plan o estrategia que desarrolla para obtener información y respuestas a sus interrogantes de una investigación, con el fin último de responder satisfactoriamente el problema. Diseños cuantitativos se dividen en dos: experimental y no experimental. El experimental se subdivide por preexperimental, experimentales puros, casi experimentales, y los no experimentales se subdivide por transversales y longitudinales. El diseño experimental tiene dos términos y sería realizar una acción y observar las consecuencias, que sería causa o variable independiente o efecto variable dependiente. La manipulación de una o más variables independientes es de interés para el investigador, para ser la variable que se hipotiza es la causa de una relación entre variables. ¿Cuáles son los requisitos y características distintivas de los diseños experimentales o experimentos? Los requisitos son tres y son fundamentales. El primero sería manipulación internacional de una o más variables independientes. 2. Medición de la variable dependiente. 3. Control sobre la situación experimental. El primer requisito es manipulación internacional de una o más variables independientes. La variable independiente es la respuesta o causa en relaciones entre variables, es la proposición hipotética y al afección por dicha causa se denomina variable dependiente. Grados de manipulación de la variable independiente. La manipulación de una variable independiente puede realizarse en 2 o más grados. Y el nivel mínimo de manipulación es la de presencia-ausencia de la variable independiente. Presencia-ausencia. Este nivel o grado implica un conjunto de casos y se expone a la presencia de la variable independiente. Y en más de 2 grados, en otras ocasiones es posible que haga variar o manipular la variable independiente en cantidad o grados. Segundo requisito de un experimento es medición de la variable independiente. Que la variable independiente no se manipula, se mide para ver el efecto que manipula la variable independiente. ¿Cuántas variables independientes y dependientes deben incluirse en un experimento? No hay reglas para ello, dependiendo de cómo haya sido planteado el problema de investigación y limitación que exista. Tercer requisito de un experimento es el control o validez interna. Grado de confianza que se tiene en que los resultados del experimento se interpretan adecuadamente y sean válidos. Fuentes de validación interna son aplicaciones alternativas a la explicación de que las variables independientes afectan a la fuente de invalidación interna. Podemos mencionar, por ejemplo, historia, maduración, inestabilidad,
administración de pruebas, instrumentación, regresión estadística, selección, mortalidad experimental, conducta del experimento, otras interacciones. ¿Cómo lograr el control y la validez interna? Teniendo varios grupos de comparación, al menos 2. Lograr la equivalencia entre los grupos excepto en la manipulación de la variable independiente. Sería inicial y durante el experimento. ¿Y por qué al menos 2 grupos? Porque con un solo grupo no podemos estar seguros que los resultados se deban a la manipulación de la variable independiente. Simbología para comprender los diseños experimentales. Está la A, que es asignación al azar o aleatoria. La G, que es grupos de casos o sujetos. X, tratamiento, estimulación, intervención o condición experimental. Ahora les voy a dejar a mi compañero César Baquiash, que va a seguir hablando más acerca del tema. Yo me llamo César Freddy Emanuel Baquiash Kutz, estudiante del primer semestre de PM en Psicología del Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y les voy a continuar hablando sobre el capítulo 7 del libro Metodología de la Investigación de Roberto Hernández Sampieri, séptima edición. Voy a comenzar hablando de los diseños preexperimentales. Se denominan así porque su grado de control es mínimo. Estos son diseños con un grupo único y existen 2 básicos. Uno, el estudio de caso con una sola medición, que consiste en administrar un estímulo o tratamiento a un grupo y después aplicar una medición de una o más variables para observar cuál es el nivel de grupo en ellas. El número 2 es el diseño de preprueba o postprueba con un solo grupo, y esta consiste que a un grupo se le aplicará una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental y después se le administrará el tratamiento y al final se le aplicará una prueba posterior al estímulo. Los diseños de un grupo único no poseen un control riguroso y más bien se les utiliza como exploratorios. Sus resultados deben analizarse con cuidado. Otro tema son los diseños experimentales o experimentos puros de control. Estos diseños reúnen 2 requisitos para el control y validez interna, que son: 1, grupos de comparación, que se refiere a la manipulación de la variable independiente, y número 2, equivalencia de los grupos. Estas llegan a incluir una o más variables independientes y una o más dependientes. Asimismo, estas pueden utilizar prepruebas y pospruebas para analizar la evolución de los grupos antes y después del tratamiento experimental. El diseño con posprueba únicamente y grupo de control. Este diseño incluye 2 grupos, uno recibe el tratamiento experimental y el otro no, que es el grupo de control. Esto nos quiere decir que la manipulación de la variable independiente solo alcanzará 2 niveles, que es la presencia y la ausencia. Cuando concluye la manipulación, a ambos grupos se les administrará una medición sobre la variable dependiente en estudio. En este diseño, la única diferencia que debe de haber entre los grupos debe ser la presencia-ausencia de la variable independiente. Inicialmente son equivalentes, y para asegurarse de que durante el experimento continúen siéndolo, el experimentador debe observar que no ocurra algo que solo afecte a un grupo. La postprueba se aplica de manera simultánea a ambos grupos. La comparación entre las postpruebas de ambos grupos indica si hubo o no efecto de la manipulación. Si ambas vayan a diferir significativamente, el tratamiento experimental va a tener un efecto a considerar. Por lo tanto, se acepta la hipótesis de diferencia de grupos. Si no hay diferencias, indica que no hubo un efecto significativo del tratamiento experimental. En este caso, se acepta la hipótesis nula. En el diseño con posprueba únicamente y grupo de control, así como en sus posibles variaciones y extensiones, se logra controlar todas las fuentes de invalidación interna.
Diseño con preprueba, postprueba y grupo de control. Este diseño incorpora la administración de prepruebas a los grupos que integran el experimento. Los participantes se asignan al azar a los grupos y después se les aplicará simultáneamente la preprueba. Un grupo es el que recibirá el tratamiento experimental y el otro no lo recibirá, que es el grupo de control. Y por último, se les va a administrar simultáneamente una postprueba. La adición de la prueba previa ofrece dos ventajas. La primera, sus puntuaciones sirven para fines de control en el experimento, pues al compararse las prepruebas de los grupos se evalúa qué tan adecuada fue la asignación aleatoria. La segunda ventaja reside en que es posible analizar el puntaje de ganancia de cada grupo, que se refiere a la diferencia entre las puntuaciones de la preprueba y la postprueba. Diseño de 4 grupos de Solomon. Solomon en 1949 propuso un diseño con 2 grupos experimentales y 2 de control. Solo a uno de los grupos experimentales y a uno de los grupos de control se les administrará la preprueba. A los 2 grupos experimentales y a los 2 grupos de control se les aplicará la postprueba. Los participantes se asignan en forma aleatoria. La ventaja que tiene este diseño es que el experimentador tiene la posibilidad de verificar los posibles efectos de la preprueba sobre la postprueba, puesto que a uno de los grupos se les administra un test previo y a otros no. Diseños experimentales de series cronológicas múltiples. Este diseño se aplica a cualquier diseño en el que se efectúen al paso del tiempo varias observaciones o mediciones sobre una o más variables, sean o no experimentales. En estos diseños se pueden tener 2 o más grupos y los participantes se asignan al azar. Diseños factoriales son los que manipulan 2 o más variables independientes e incluyen 2 o más niveles o modalidades de presencia en cada una de las variables dependientes. Se utilizan muy a menudo en la investigación experimental. La preparación básica de un diseño factorial consiste en que todos los niveles o modalidades de cada variable independiente son tomados en combinación con todos los niveles o modalidades de las otras variables independientes. Por ejemplo, en ocasiones el investigador pretende analizar experimentalmente el efecto que tiene sobre las variables dependientes la manipulación de más de una variable independiente, pero se podría tener 3 o más. Además, se puede tener 2 o más variables independientes y dependientes. Una característica deseable de todo diseño experimental es la validez externa, y nos dice que un experimento debe buscar ante todo validez interna, es decir, rigor, calidad y confianza en los resultados. Si no se logra, no hay experimento puro. Pero para lograr una validez externa es conveniente tener casos o grupos lo más parecido posible a la mayoría de las personas o poblaciones a las cuales se desea generalizar y repetir el experimento varias veces con diferentes grupos o en distintos ambientes, hasta donde el presupuesto y el tiempo lo permitan. También, desde luego, tratar de que el contexto experimental sea lo más similar al contexto específico al que se pretende extrapolar. ¿En qué contextos pueden realizarse un experimento? Los experimentos pueden implementarse en el laboratorio o en el campo. Los experimentos de laboratorio se realizan en condiciones controladas, en las cuales el efecto de las fuentes de invalidación interna es eliminado, así como el de otras posibles variables independientes que no son manipuladas o simplemente no interesan. Los experimentos de campo son estudios efectuados en una situación realista en la que el investigador manipula una o más variables independientes en condiciones tan cuidadosamente controladas como lo permite la situación. La diferencia esencial entre ambos contextos generales es el realismo con que los experimentos se llevan a cabo, es decir, el grado en que el ambiente es natural para los sujetos. Alcance de los diseños experimentales. Se trata de diseños cuantitativos completamente deductivos, aunque pueden ser parte de una investigación mixta. Se basan en hipótesis preestablecidas, miden variables y su aplicación debe sujetarse al diseño concebido con antelación.
Al desarrollarse, el investigador está centrado en la validez, el rigor y el control de la situación de investigación. El análisis estadístico resulta fundamental para lograr los objetivos de conocimiento, como señalan Feo, Towner y Charlton en 2002. Su fin es estimar efectos causales. Otros experimentos muy usados, aunque con menor control, y se refieren a los diseños quasi-experimentales, que son los que manipulan deliberadamente al menos una variable independiente para observar su efecto sobre una o más variables dependientes, solo que estas difieren de los experimentos puros en el grado de seguridad que pueda tener sobre la equivalencia inicial de los grupos. En los diseños quasi-experimentales, los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están formados antes del experimento, y a estos grupos se les llama grupos intactos. Hablaré sobre los pasos para un experimento. Los pasos que se debe realizar para un experimento de cualquier modalidad son: 1. Decidir cuántas y cuáles variables independientes y dependientes deberán incluirse. 2. Elegir los niveles o modalidades de manipulación de las variables independientes y traducirlos en tratamientos experimentales. 3. Desarrollar el instrumento o instrumentos para medir las variables dependientes, que sean una o más. 4. Seleccionar una muestra de casos o personas del tipo o perfil apropiado de acuerdo al planteamiento e hipótesis. 5. En el caso de que sean personas, reclutarlas. Primero, informarles del experimento y segundo, obtener su pleno consentimiento. 6. Elegir el diseño experimental o casi experimental adecuado para nuestras hipótesis, objetivos y preguntas de investigación. 7. Planear cómo vamos a manejar los casos o participantes. 8. En el caso de experimentos puros, dividirlos al azar o emparejarlos. Y en el caso de quasi-experimentos, analizar cuidadosamente las propiedades de los grupos intactos. 9. Aplicar las prepruebas cuando las haya, los tratamientos y las postpruebas para interpretar los resultados. Cuando en el experimento participan seres humanos, es importante tener contacto con ellos de manera permanente, darles explicaciones necesarias, obtener su consentimiento e indicarles lugar, día, hora y persona con quien deban presentarse. Gracias, esta es mi presentación y dejaré a mi siguiente compañera para que les siga explicando sobre el capítulo 7 del libro Metodología de la Investigación de Roberto Hernández Sampieri.